The Wild Project. Vamos a Afganistán, vamos a la situación de este país, pero no vamos a ir al día de hoy porque no se puede entender Afganistán desde hoy. Es absolutamente imposible, esto es algo muy complejo y que viene de hace décadas. Yo te quiero preguntar, primero de todo, tú que has estado muchas veces, ¿sabes exactamente cuántas veces has estado en Afganistán? Sí, he estado una veintena de veces desde el año 96, con una media de un mes cada vez. O sea, es decir, de mi vida, un año y medio he estado en Afganistán. De mis 62 años, un año y medio lo he pasado en Afganistán. Porque llevo viajando desde agosto del 96, cuando los talibanes estaban bombardeando Kabul. Que era como la conquista talibán, sí, la primera que hubo. La primera conquista, ¿no? Ellos habían avanzado del sur hacia el norte, al contrario de lo que han hecho ahora, que han avanzado del norte al sur. Habían conquistado ya varias provincias, llevaban 2 años en el poder en varias provincias, y en el 96, a partir de julio, sitiaron Kabul y lo bombardearon salvajemente durante prácticamente 2 meses. De esos 2 meses yo pasé un mes entero porque estaba haciendo un trabajo sobre víctimas de minas antipersonas, y Afganistán era uno de los países en donde había más mutilados por minas. Y fue curioso, ¿no? Porque era agosto yo llegué a finales de julio del 96 y me quedé hasta el día 27 de agosto, porque llegué a España el 28 de agosto, porque el 29 de agosto de mi cumpleaños quería pasarlo con mi familia, ¿no? Agosto, gran protagonista de este siempre, podcast, ¿eh? Siempre. Contigo y conmigo siempre va a ser protagonista. Entonces, recuerdo que yo estaba bajo las bombas. Agosto es un mes donde los ocupas del espacio público, es decir, los políticos, están de vacaciones. Y eso permite que haya más espacio en los medios de comunicación. Me encanta. Bueno, fui incapaz de abrir una brecha por Afganistán en los medios con los que yo colaboro normalmente, salvo con Heraldo de Aragón, donde publiqué varios reportajes. En ese momento a nadie le interesaba. A nadie le interesaba. Yo llamaba a radios y periódicos con los que trabajaba y no había ningún interés, a pesar de que cada día había unos 30 o 40 muertos bajo las bombas talibanes, y que el país estaba a punto de entrar en una quiebra más dura aún de la que estaba sufriendo si los talibanes ocupaban Kabul, ganaban la guerra e imponían el totalitarismo la salida radical que luego impusieron. Antes de eso, por eso, para entender exactamente por qué los talibanes en ese momento atacaron, ¿podrías explicar así un poco resumidamente cuál era la situación de Afganistán antes de esto, para comprender por qué Afganistán es tan complicado, incluso a día de hoy, por las tribus que hay, el comportamiento del afgano? O sea, en ese momento Afganistán, previo al ataque talibán, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo estaba? Mira, para que las personas que escuchan este programa lo entiendan, yo estaba en la universidad en primer curso de periodismo, y llevaba 3 meses estudiando periodismo, cuando los soviéticos invadieron Afganistán en diciembre de 1979. A ti te quedaban todavía 5 años para nacer, imagínate. Por ejemplo, entre el 79 y el 89, los soviéticos se convirtieron en rusos. La Unión Soviética cayó y se fueron de Afganistán en febrero del 89. ¿Esa invasión tuvo algún motivo claro? Bueno, ¿O simplemente expansivo? Expansivo. Ellos querían utilizar Afganistán como patio trasero de seguridad, invadieron Afganistán y Estados Unidos organizó la resistencia. Los mujahidines, ¿no? Los mujahidines con los grupos, grupos distintos que se financiaban en Pakistán y entraban de Pakistán, que era un satélite de Estados Unidos, y lo sigue siendo hoy día, aunque les molesta a los pakistaníes, en Afganistán. Entre esos grupos mujahidines había gente muy radical. Para que la gente lo sepa, ¿qué es un mujahidín? Bueno, eran los guerrilleros fundamentalistas que se oponían frontalmente a la invasión de los soviéticos con toda su maquinaria de guerra, y que utilizaban la guerra de guerrillas contra la presencia soviética. Anticomunistas. Para ellos eran los comunistas soviéticos eran el diablo. Ellos eran fundamentalistas islámicos, y los comunistas eran ateos, por ejemplo, ¿no? De hecho, los soviéticos consiguieron controlar muy bien Kabul gracias a que montaron un par de anillos de protección de Kabul y rodearon Kabul, que es una ciudad muy extensa, pero en el resto del país los guerrilleros, con ataques guerrilleros, les hacían bastante daño. Y los estadounidenses, a través de la CIA, a través de Pakistán y a través de Arabia Saudí, fueron armando hasta los dientes a estas milicias, hasta el punto de que llegaron incluso a darles material bélico de nueva generación. Por ejemplo, misiles Stinger, con los que ellos tiraban abajo los helicópteros soviéticos.
¿no? O sea, la Guerra Fría en su máximo apogeo. En su máximo apogeo. Pero proveyendo de armas a los grupos más radicales. Rambo 3 tiene la dedicatoria. Habla de la relación de Rambo con estos grupos fundamentalistas, con los más radicales. Qué fuerte. Habían pastunes, azaharas y tayikos, que son las 3 etnias principales de Afganistán. También había uzbecos y había de otras pequeñas etnias. Y Estados Unidos armaba con mejores armas a los fundamentalistas más radicales. Por ejemplo, había un grupo, el grupo de Ekmatyar, Gulbuddin Ekmatyar, que era muy radical, que en los años 70, siendo estudiante de la Universidad de Kabul, se había dedicado a tirarle ácido a las estudiantes que no llevaban pañuelo en la cabeza, para que te veas. Este tipo de personajes fue el que apoyó a Estados Unidos. Y hubo personajes en este convite de radicales que luego fueron muy odiados por Estados Unidos, entre ellos Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, el príncipe Osama Bin Laden, que era un príncipe saudí, estuvo luchando con la resistencia antisoviética en Afganistán y armando hasta los dientes a diferentes grupos armados. O sea, ¿qué ocurrió después? Que en el año 89, 15 de febrero, el último soldado soviético, ya ruso, se marcha. Y los estadounidenses abandonan a su suerte a Afganistán. De hecho, lo que está pasando ahora es una repetición de la jugada histórica. Entonces, los grupos mujahidines, que eran 8, empiezan a enfrentarse por el poder para llegar a Kabul, el primero antes que el otro, combatiendo entre ellos. Derrocan al gobierno procomunista que había todavía en Kabul. El presidente de Nayibullah, que era el presidente que habían dejado los rusos, se esconde en Naciones Unidas. Igual que ahora, casi. Igual que ahora. Parecido. Y en el 92 al 96 empieza una guerra civil en 4 años entre los diferentes grupos armados que destruyen una ciudad en la que no había caído ni una sola bomba durante la invasión soviética. Pero la destruyen hasta no te puedes imaginar. Cuando yo llegué en agosto del 96 a Kabul, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Era avenidas kilométricas destruidas y repletas de minas antipersonas. Con armas, todas esas armas, que son las armas que seguramente les quedaban de los Estados Unidos, ¿no? Que las estaban utilizando entre ellos. Y los que le habían quitado los soviéticos. Los soviéticos. O sea, eran armas soviéticas y armas estadounidenses en un conflicto en un país de la Edad Media. Dices que Kabul estaba totalmente destruida. ¿Cómo era Afganistán antes de la entrada de Rusia? ¿Era un país medieval? Pregunta a los hippies de los 60. Los hippies de los 60 iban a Afganistán. ¿Los hippies europeos y americanos? Los hippies estadounidenses y europeos iban a Afganistán como uno de los países clave en las rutas de la ruta de la seda. No puede ser. Iban allí, ¿Sí? Hombre, porque era divertido, claro. era muy exótico, era muy agreste, es un país con una topografía. Afganistán tiene 650.000 kilómetros cuadrados, es como España y Portugal juntos, ¿no? Y todavía un poquito más grande. Entonces, verdaderamente era un país donde había mucho exotismo. Y los hippies iban allí. Y no había violencia. Bueno, había violencia estructural. Violencia dentro de las casas, los matrimonios forzosos, eso siempre ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando, con talibanes, sin talibanes, con rusos, sin rusos. Luego, en Kabul, que era la capital, pues había algunas escenas que han sorprendido cuando se aparecen las fotos de la época. Sobre todo son fotos de los 70 y de los 80, porque mientras que estuvieron los soviéticos en Afganistán, las universidades de Kabul, las mujeres iban a estudiar sin pañuelo, evidentemente sin burka, y incluso no con minifaldas, pero con faldas cortas, ¿no? Eso pasaba. Y claro, hay mucha gente que dice, este es el Afganistán anterior a este desastre. Bueno, es un Afganistán de los 70, en un momento en donde muchos países del mundo árabe, como Siria, como Irak, estaban viviendo regímenes laicos, ¿no? Y esto hacía que, al menos en las capitales, no en el interior, cuidado, hubiese una mayor libertad, digamos, en la vestimenta, en la forma de actuar, en el tipo de turismo que llegaba, etcétera, etcétera. Ese era un poco el Afganistán que había antes de que empezara el desastre, cuando yo tenía 20 años y tú no habías nacido todavía. O sea que Estados Unidos claramente es el precursor del talibanismo en Afganistán, al utilizarlos primero como herramienta y luego, pues una vez ya los tiene, ya los ha usado, Rusia se ha ido, la Guerra Fría baja, dejarlos a su suerte. Bueno, los que son los máximos responsables de los talibanes son los pakistaníes. Los talibanes es una fracción armada dentro de los mujahidines que se crea por los servicios secretos pakistaníes, porque los pakistaníes querían controlar el cotarro, claramente, lo que estaba pasando en Afganistán. Y en vez de
aliarse con uno de los grupos armados que estaban matándose entre ellos. De esos 4, ¿verdad? Que has comentado. De esos 8, con 4 fracciones más fuertes, porque fuertes. Los que tenían las armas eran 4, pero había 8 grupos distintos, ¿no? De diferentes etnias. Lo que hacen los pakistaníes, mientras que se están matando en la guerra civil entre ellos crean en Pakistán, a través de las madrasas, que son las escuelas coránicas, una especie de milicia mitad soldado, mitad religioso, con los hijos de los mujahidines que habían muerto contra los soviéticos. Desde muy pequeñitos, chiquillos de 12, 14 años, se dedican a rezar y a prepararse como soldados. Y esos son los talibanes. Y esos son los que entran desde Pakistán en Afganistán. La mayor parte de ellos son afganos porque han huido de Afganistán durante la invasión soviética. Ten en cuenta que la invasión soviética provoca un éxodo de millones de afganos, que se van en su mayor parte, hasta 4 millones y 5 millones, a Pakistán. Un par de millones se van a Irán y luego se van a los países limítrofes como Uzbekistán y como Tayikistán. Entonces, toda esta gente durante años viven en los países. Entonces, en Pakistán, en las escuelas coránicas, empieza este movimiento talibán, que es un movimiento curioso, que empieza a desarrollarse de manera muy subrepticia, muy oscura, del sur, donde viven la población pastún, porque los talibanes son pastunes en su inmensa mayoría, y empiezan a avanzar poco a poco hasta que llegan a las puertas de Kabul, y en el 96 ocupan Kabul. Sorprendentemente, nunca llegan a gobernar todo el país. El Panjshir, nunca, ¿no? El Panjshir, queda ahí un comandante de los comandantes, que en realidad es un criminal de guerra, aunque hoy día lo quieran mitificar, que es el padre que murió, ¿verdad? Ahmed Massoud. Massoud era un criminal de guerra y era el enemigo principal de Hekmatyar, que era el pastún, él era tayico, y entre ellos se mataban. Ellos son los máximos responsables de la destrucción de Kabul. Porque claro, los tayicos siempre le echan la culpa a los pastunes, pero cuando tú vas a las barriadas pastunes y preguntas a los pastunes qué pasó durante la guerra civil, te van a contar lo que hicieron los tayicos. O sea, siempre hay una especie de necesidad de venganza en Afganistán. Ajá. Y esto ha hecho que sea tan brutal los acontecimientos que van de un lado para otro. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Cuando los talibanes ocupan Kabul, la población está exhausta de guerra. A mí me dijo un amigo mío, al que yo tenía mucho cariño, me dijo: vosotros los occidentales no lo entendéis porque no habéis vivido 17 años en guerra. Y una guerra brutal. Brutal. Los soviéticos y después la guerra civil. Pero cuando tú estás harto de bombas, prefieres un régimen injusto que te traiga la paz que la democracia más occidental. Y los talibanes son muy injustos, son totalitarios, pero desde que están ellos en el poder ya no hay guerra. Por eso nosotros no los apoyamos, no los aplaudimos, pero nos sentimos mejor con ellos que sin ellos. ¿Cómo consiguieron por eso los talibanes, que eran como una nueva facción venida de Pakistán, ganar la guerra cuando ya había... o es que los otros se mataron entre ellos y fue una conquista relativamente fácil? Bueno, los pakistaníes armaron hasta los dientes a los talibanes, y los talibanes utilizaron una estrategia que les ha dado resultados de nuevo ahora. Ellos primero ofrecían rendirse al enemigo. Llegaban a una aldea o a un pueblo y decían: a ver, estamos aquí, os rendís o entramos a saco. Los convencían de la rendición, se pasaban con todas las armas a los talibanes, les perdonaban los hechos, la corrupción, los hechos de sangre que hubieran cometido, y seguían avanzando. ¿Qué es lo que han hecho ahora? O sea, los talibanes han conseguido ocupar el país porque ya tenían gobiernos en la sombra, en muchos lugares, en muchas provincias. O sea, los talibanes no controlan Afganistán desde ahora. Desde hace 10 años, 11 años, tenían en algunas provincias, eran ellos los que mandaban en la sombra. Por mucho que hubiese fuerzas internacionales o por mucho que hubiera un gobierno local. Entonces, lo que hacen es avanzar, convencer, porque ellos no son tan corruptos como los señores de la guerra. Y consiguen finalmente que todo el país, o casi todo el país, quede en sus manos. Hay un quinquenio talibán, y aquí quiero decir algo que para mí es muy preocupante en el comportamiento de la opinión pública internacional. Durante esos 5 años de talibanes en Kabul, yo no recuerdo ningún gesto por parte de ninguna organización femenina, ni ninguna autoridad política, ni europea ni estadounidense, de preocuparse por la situación de la mujer, que en aquel momento sí que estaba siendo, digamos, golpeada en todos los sentidos. Las mujeres no podían trabajar, las niñas no podían ir a estudiar, las jóvenes no podían ir a la universidad. Yo estuve en Afganistán con los talibanes en el poder durante un mes en junio del 97, y no te puedes imaginar las cosas que llegué a ver.
Las únicas mujeres que salían a la calle con burka eran las viudas para pedir limosna, y la policía talibán, que estaba formada por... La policía talibán religiosa estaba formada por jóvenes de 20 años, las golpeaban en las calles, las escupían, les pegaban patadas, les golpeaban con palos, era terrible. Pues en esos 5 años no recuerdo ningún interés por parte de la comunidad internacional por la situación de la mujer. De hecho, solamente hubo un momento en el que hubo interés por parte de Occidente por lo que pasaba en Afganistán. Fue cuando en abril del 2001 los talibanes dinamitaron los budas de Bamiyan, que eran unos budas Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que fueron dinamitados. Me acuerdo de la noticia. Y ese ruido que hicieron esos budas en su destrucción fue mucho más importante que el ruido en silencio que hacían las mujeres que estaban siendo destruidas diariamente en Afganistán.